normalmente cuando hablamos de patologías gastrointestinales existen dos tipos. Unas son las infecciones y otras son las intoxicaciones. Básicamente se diferencian porque las infecciones tienen un tiempo de incubación más largo, aproximadamente 48 a 72 horas en algún caso, hasta una semana. En cambio, las intoxicaciones pueden comenzar a minutos u horas de haber ingerido los alimentos contaminados. Las infecciones están causadas por bacterias. Las intoxicaciones están causadas por las toxinas de las bacterias, pero se llama intoxicación, ¿no? Son las toxinas las que producen. No siempre vamos a encontrar la bacteria en el alimento o en la persona, pero sí la toxina. Los síntomas de una infección gastrointestinal y de una intoxicación son parecidos. Sin embargo, en la intoxicación puede no haber fiebre, porque es la toxina. Hay mayor cólico abdominal o dolor de tipo retortijo fuerte, náuseas y vómitos y diarrea explosiva. Y en la infección a veces solo puede haber náuseas, solo puede haber vómitos o solo puede haber dolor de tipo cólico o diarrea o estreñimiento. Entonces, la infección se cura con antibióticos, la intoxicación se cura sola, así como aparece, desaparece. Entonces, ahora vamos a hablar de dos intoxicaciones producidas por dos bacterias, ¿sí? Bueno, muy bien. Cuando hablamos del Clostridium botulinum, vamos a recordar que es un anaerobio. ¿Qué significa? Que es una bacteria difícil de cultivar porque necesitan atmósferas de desarrollo con una concentración de oxígeno menor al 20%. Entonces, no es una bacteria que desarrolla comúnmente. Necesita características especiales. Hablamos de anaerobios estrictos, cuando hay concentraciones de oxígeno de microaerofilia no desarrollan, solamente necesitan concentraciones muy bajas. O hablamos de aerotolerantes, que son anaerobios que pueden desarrollar con concentraciones mínimas de oxígeno. Los anaerobios como tal se clasifican en dos grupos: anaerobios esporulados y no esporulados. Los esporulados están en el género Clostridium y ahí tenemos varios clostridios que son patógenos humanos: el Clostridium tetani, el botulinum, el perfringens, el difficile, 4, de los cuales el botulinum produce infección gastrointestinal. Los no esporulados tenemos a bacteroides, Prevotella, porfiromonas, fusobacterias y streptococcus, de los cuales muchas especies producen infecciones en el cerebro. Estas bacterias normalmente se encuentran como parte del microbioma, sí, en lugares donde hay poca concentración de oxígeno en el cuerpo humano. ¿Cuáles son esos lugares? Son lugares que no tienen acceso a irrigación y no están en contacto con el medio externo, o lugares cuyo microbioma ha cerrado la comunicación con el medio externo y estas bacterias desarrollan, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿sí? Después los folículos pilosos y las hendiduras gingivales, cuando no hay una buena higiene de los dientes y las personas no se lavan de manera adecuada los dientes, desarrollan los anaerobios y estos producen patología. O algunas cánulas de tracto gastrointestinal y urogenital que no tienen contacto con el medio externo, sino que carecen de contacto con el medio externo y no tienen oxígeno. Lo malo de los anaerobios, o de casi todos los anaerobios, es que estas bacterias son difíciles de tratar y además, por lo general, producen infecciones letales.
pero no porque la bacteria sea más patógena que el resto, sino que el diagnóstico nos lleva más tiempo y puede ser que lo pillemos tan cerca de la letalidad que el paciente no se salve. Como la mayoría de las infecciones sistémicas tienen el mismo sintomatología o pasan por las mismas etapas, a veces encontrar el agente etiológico es un poco complicado, y en bacterias anaerobias, cuya patología no es muy frecuente, casi no pensamos, pero no nos debemos olvidar que existe. Aparte que las infecciones por anaerobios tienen diferentes características. Son polimicrobianas. ¿Qué significa? Que si nosotros obtenemos una muestra del lugar que está infectado o del sitio del espécimen, van a desarrollar no solo anaerobios, sino otros microorganismos también que pueden también contribuir a la patología y a la gravedad del proceso infeccioso. Entonces, vamos a ver que no solamente es una bacteria la que produce, según los que provienen de la flora microbiana normal o del microbioma. ¿Qué significa? Que las mismas bacterias que se encuentran en el organismo como colonizadoras son las patógenas y se transmiten de hombre a hombre, van de persona a persona. Entonces, no siempre cuando hacemos una muestra en un hospital todos pueden estar colonizados por la misma bacteria, pero no todos tienen la infección por eso. Hablemos del Clostridium como tal. Cuando hablamos de los Clostridios, vamos a ver que dentro de este género existen 135 especies, bien identificadas y definidas. Sin embargo, estas que se diferencian por el tipo de ARN, nosotros las encontramos 4 que son de importancia médica. El Clostridium perfringens, que produce gangrena gaseosa en el tejido muscular. El Clostridium tetani, que infecta el sistema nervioso central y produce lo que es el tétanos. El Clostridium botulinum, que produce diferentes patologías. Y la enterocolitis necrotizante, que es producida por el Clostridium difficile en el tracto gastrointestinal como consecuencia del abuso de antibióticos. Ahora vamos a hablar netamente del Clostridium botulinum. Entonces, todos los Clostridium son bacilos gram-positivos, todos. Son rectos y se caracterizan porque son de extremos redondeados. Dependiendo del tipo, pueden ser pequeñitos, medianos o grandes. Y tienen flagelos alrededor de toda la bacteria, lo que significa que son microorganismos móviles. Lo más importante, o la característica más importante del Clostridium, es que tiene una espora. ¿Qué es una espora? Una forma de resistencia. ¿Cómo aparece la espora o cómo se genera? Cuando las condiciones medioambientales donde vive la bacteria no tienen la calidad y cantidad de nutrientes suficientes para su desarrollo, como por ejemplo el agua. Entonces las bacterias pueden vivir en forma de espora en el medio ambiente. Entonces no siempre vamos a adquirir los Clostridium de otra persona. También las esporas pueden estar en el medio ambiente, pueden llegar a los alimentos o a otra persona, encontrar nutrientes y producir la forma vegetativa bacteriana. ¿Sí? Las esporas son las que infectan los alimentos, en este caso. Y en el caso del Clostridium botulinum, las esporas son ovales, como huevo, subterminales, que se encuentran cerca de los extremos, pero no en el extremo, y deforman el bacilo, que significa que en el lugar donde se encuentra la espora sufre como un ensanchamiento, ¿sí? Como una víbora que come algo y no hay una parte gorda, como un nudo igualito. Y es un anaerobio estricto. Lo malo o lo de las esporas o de la forma de generar una espora
es que la espora, a diferencia de la forma vegetativa bacteriana, resiste muchas formas o condiciones de estrés, y como su coraza es más como una membrana dura, como de una pepa, digamos, la penetración de agentes físicos y químicos para eliminación de las esporas es complicada. Por eso solamente la esterilización es el proceso que destruye las esporas. Y me refiero a esterilización, a los procesos físico-químicos de esterilización que ustedes han avanzado. Por ejemplo, autoclave, el rupinel no llega a nada. ¿Qué más? El óxido de etileno produce destrucción de las esporas. ¿Qué más? ¿Qué? Y más que todo la incineración, ¿no? Que es un método de destrucción, no de esterilización. Entonces, la espora hace que esto resista. Ahora, dependiendo de la cepa del Clostridium botulinum y del tipo de pared, esta se clasifica en serotipos A, B, C, D y E, 5, ¿ya? Lo más importante del Clostridium botulinum es que produce una toxina que ustedes escuchan todos los días en la tele y se dan cuenta. Es la toxina botulínica, que se llama, o más comúnmente conocida como Botox. El Botox que las personas utilizan, ya no son las primeros, para no tener arrugas, es obtenido de una bacteria. O sea, la toxina botulínica se obtiene del Clostridium botulinum. Entonces, ¿qué hace el Botox para que no haya arrugas? Paraliza los nervios y, obvio, pues si tu nervio está paralizado no vamos a tener ni siquiera expresión en la cara. Las personas que tienen Botox se ven una cosa estirada, nada más, ¿no ven? Cuando ríen ni siquiera se forman surquitos. No sabes si está riendo o está llorando. Entonces la toxina botulínica lo que hace es paralizar los nervios por un tiempo. Entonces las personas que usan Botox todo el tiempo se tienen que poner, porque cuando deja de tener su acción, el músculo sigue siendo vivo, ¿no ven? Igual envejece, solo que no se ve por la parálisis. Cuando deja de haber acción del Botox, las personas que dejan de utilizar Botox se arrugan peor. ¿Por qué? Porque el ejercicio, lo que nosotros hacemos, como hablar cuando cantamos, reímos, bostezamos, tosemos, nuestros músculos se ejercitan y tienen un tono hitrofismo. Si está paralizado y cuando reímos y hacemos todo lo demás, el músculo no está trabajando, entonces pierde, pues claro, se atrofia, tiene su tono hitrofismo. Entonces cuando dejan de cumplir su función el Botox, se arruga como uva pasa, ¿sí? Entonces se ve más arrugada la persona. Entonces, antes de pincharse Botox, piensen bien, porque toda la vida se va. Y no solamente eso, sino que los músculos se acostumbran a estar paralizados. Entonces, llega un momento que ya no se puede recuperar el tonotrofismo y la movilidad de los músculos, ¿sí? Entonces, esta toxina botulínica es muy potente y se la conoce como neurotoxina. Esta neurotoxina es letal en menos de 1 miligramo, por eso lo que se coloca en la cara tampoco es la toxina como tal, se inactiva ciertas partes para que no sea letal. Esta toxina es la generación de la toxina botulínica se encuentra dentro de un fago. Entonces no todos los Clostridium botulinum producen toxina botulínica. Tienen que tener este fago que se
expresen su cromosoma para que genere la toxina. Es una toxina termolábil, lo que significa que a temperaturas mayores a 60 grados se inactiva. Entonces se puede destruir a 100 grados. Hasta el momento existen 7 serotipos antigénicos de toxina botulínica conocida. Los serotipos que producen patología en el hombre son A, B, E y F. El C y el D producen patología en aves y en animales. Y el G todavía no se sabe dónde produce. Clasificamos en serotipos o grupos definidos dependiendo la conformación de la toxina termolábil. El antígeno que se encuentra en los flagelos, que se conoce como antígeno H, y el antígeno que se encuentra en las esporas. Entonces, todos estos antígenos conforman un serotipo. Ahora, ¿qué enfermedad produce el Clostridium botulinum? El botulismo, así se llama la enfermedad. El botulismo es una enfermedad infecciosa clínica de tipo intoxicación. Entonces, ¿de dónde se obtiene esta enfermedad? Cuando la espora coloniza los alimentos, bueno, no coloniza porque no es algo vivo, cuando la espora contamina los alimentos, las heridas, lesiones de continuidad de las personas que entran en contacto con las esporas y cuando llega al cuerpo humano, esta germina. La bacteria germinada produce la toxina y la toxina es la que produce la enfermedad. Entonces la espora simplemente es la forma de resistencia. La forma vegetativa es la que genera la toxina y la que produce la patología es la toxina. ¿Sí? Normalmente se encuentra en el suelo, en sedimentos acuáticos y en aguas contaminadas. Por eso, digamos, algunos alimentos tienen contaminación por esporas de Clostridium botulinum. Por ejemplo, los pescados y mariscos son los más representativos. Cuando ustedes ven una lata de atún hinchada, ¿qué piensan? Siempre las abuelitas dicen, ¿no? Si es hinchada, no hay que consumir. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es eso? A ver, uno le da la mordida. ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica? Ya hemos dicho que el Clostridium es anaerobio. Las toxinas están en los pescados, en el atún. Agarro el atún, lo enlato, le lleno aceite, lo tapo en una lata sellada. Pero los atunes, pescados, mariscos, conservas se esterilizan solo por radiaciones, pasteurización y ionizaciones que no matan esporas. Entonces se cierran. Como los conservas tienen sal, aceite, grasa y son anaerobios, las esporas germinan, no necesitan oxígeno para desarrollar, se vuelven bacterias vegetativas, empiezan a multiplicar, terminan de consumir el oxígeno dentro de la lata y ese oxígeno que generan con su metabolismo, porque generan oxígeno, superoxígeno o peróxido de hidrógeno por su metabolismo anaerobio, ¿qué hacen? Hinchan la lata, pues. Entonces cuando abren, lo primero que pasa es explosión. Pero igual comemos, no van a comer, van a intoxicar. O los gases, esos son los gases acumulados de las bacterias anaerobias en el alimento. ¿Sí? Entonces, la bacteria en su forma vegetativa produce la toxina, que es la neurotoxina botulínica. ¿Y qué es lo más? Y encima lo que hacemos ha explotado, pero huelen.
no es normal. Los alimentos mantienen sus propiedades. ¿Qué significa? No vamos a ver que esté verde, ni que haya cambiado de color, ni que huela algo específico, nada. Los alimentos tranquilos, porque la bacteria no se ha consumido los alimentos, lo que produce la patología es la toxina. Y la toxina no tiene olor, color, nada. Entonces los alimentos siguen igual. Entonces nosotros ingerimos los alimentos contaminados por la toxina. De 100 personas que pueden ingerir ese alimento, el 20 personas pueden fallecer, es decir, tienen una mortalidad del 20%. Y como es una intoxicación, hemos dicho que las intoxicaciones tienen su sintomatología corta. Entonces a las 12 horas o en la noche, si yo como en la mañana mi callito con mi atún, a la noche ya tengo pues dolor de barriga, lo primero. Náuseas, malestar general, y se puede prolongar ese tiempo de incubación hasta los 8 días después de haber consumido. ¿Qué va a generar que mis síntomas sean más graves o menos graves? Simplemente la cantidad de toxina que se encuentra en el alimento. Entonces, cuando es de botulismo, lo primero que sucede es que me empiezo a sentir débil. Y el botulismo produce una parálisis flácida. ¿Qué significa? Que así como les he dicho que los músculos pierden su amitrofismo cuando nos ponemos botox, los otros músculos de todo el cuerpo también producen en los bebés lo que se llama el síndrome del bebé fofo, van a escuchar el bebé que le levantan la mano y se cae porque no tienen fuerza. Y los músculos dejan de producir sinapsis para contraerse. Entonces el músculo no se contrae más porque inhiben la función de la acetilcolina. Entonces el músculo, en vez de contraerse y relajarse, solamente se relaja, no llega a la forma de contracción. Existe menor salivación porque no hay producción desde la misma saliva, la lengua se seca, empezamos a secarnos y el paciente empieza a sentirse débil, no le responden los músculos, no puede tener reflejo de deglución, se atora con los alimentos. Entonces el paciente poco a poco va perdiendo fuerza y se puede morir por falta de, por ejemplo, movimientos respiratorios para inspirar, por atragantamiento, por falta de dilución de la saliva, pese a que hay poco, pero se acumula. Entonces el paciente puede morir por eso. Entonces, dependiendo el grupo de nervios que afecte, si afecta, por ejemplo, los pares craneales, el paciente va a empezar a ver doble, ¿no? Porque los músculos del ojo están relajados, entonces no puede enfocar. El paciente tiene voz borrosa, no aguanta la luz porque las pupilas están dilatadas y la gran concentración de luz que ingresa lastima la visión, no puede tragar, no puede hablar, no puede manejar las extremidades, le cuesta respirar, no puede hacer pis porque los músculos que se encuentran en los esfínteres uretrales no permiten la apertura, entonces la vejiga se llena, la barriga se distiende porque tampoco hay movimientos de peristaltismo en los músculos del tracto gastrointestinal. Entonces el paciente se paraliza. ¿Cómo se trata? Entonces, básicamente, antes de matar a las bacterias, que es la que genera la toxina, hemos dicho que la enfermedad se da por ingesta de la toxina. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar la toxina. Utilizamos una antitoxina botulínica y tenemos que tratar, obviamente, a todas las personas que hayan consumido los alimentos y poner medidas generales. Llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, sedarlo hasta que eliminemos toda la toxina. Ahora, el botulismo no es solo una enfermedad por ingesta de alimentos contaminados por toxina,
sino que también las esporas pueden ingresar por pequeñas lesiones de continuidad a la piel o por heridas. Esta es una presentación más rara, pero sí existe. Entonces ingresan las esporas por las heridas y producen un cuadro clínico similar a la intoxicación alimentaria, pero en este caso podemos tener fiebre. Si hacemos una toma de muestra de la herida, vamos a ver que puede desarrollar la bacteria, pero en este caso tenemos que identificar sí o sí a la toxina. Otra forma rara de presentación es el botulismo infantil. El botulismo infantil se encuentra en niños pequeñitos de 3 semanas a 20 semanas de vida y esta se encuentra por mala higiene, ¿no? Utilización de biberones, chupones contaminados con bacterias vegetativas que ingresa la bacteria y en el intestino produce la toxina. En este caso se produce una muerte por parálisis súbita y en muchos casos la miel de abejas puede encontrarse contaminada también por esporas de botulismo. Y como la miel es rica en alimentos, ahí las bacterias crecen y hacen su agua. Existe otro tipo de botulismo que no se relaciona ni con ingesta ni con heridas, pero produce parálisis flácida y el diagnóstico solamente se hace por encontrar cepas productoras de la toxina. ¿Cómo se contamina la persona? No sabemos. Aparentemente las bacterias, como viven en el medio ambiente, se encuentran en la persona, germinan, producen un exceso de toxina y produce muerte súbita por parálisis, pero no existe una forma específica de contaminación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como es un microorganismo anaerobio difícil de cultivar, el diagnóstico lo tiene que certificar un laboratorio de referencia donde encuentre la bacteria y a su vez determine que la bacteria produce la toxina. Pero nosotros podemos hacer pruebas serológicas en el suelo de los pacientes buscando la toxina. Podemos utilizar sangre, jugos gástricos, heces o llegar al alimento contaminado donde encontremos la toxina. Podemos utilizar ELISA, electroforesis o el RIA también, y el diagnóstico, que es el radioinmunoanálisis, y el diagnóstico clínico es muy importante, ¿no? Unir los antecedentes de la ingesta de alimentos que podrían estar contaminados con la parálisis del paciente. Los cultivos son difíciles de hacer, pero en caso de que obtengamos cultivos vamos a ver estos microorganismos blanquecinos en forma de verruguita encima. Y lo más importante es prevenir. ¿Cómo evitar la ingesta de alimentos que no hayan sido bien conservados, que no tengan un adecuado procesamiento? Y existe una vacuna para las personas que trabajan en el procesamiento de alimentos, que es una antitoxina, ¿sí? No es de uso común, pero existe. Otro de las bacterias que produce intoxicación alimentaria es la listeria. En este caso, la listeria es un bacilo también, pero es un bacilo muy interesante porque afecta a lo que más nos gusta, generalmente la carne molida, hamburguesa. Y lo más interesante es que esta bacteria desarrolla muy bien en el refrigerador. A temperaturas del refri desarrolla patas. Entonces es una bacteria que coloniza muchas veces el arroz y la carne que no está bien cocida, ¿sí? Y generalmente se encuentra en carne molida. Así que tengan cuidado donde comen hamburguesas. Por toda la cena vayan a ver cara de listeria. Entonces el género y especie implicada es la Listeria monocytogenes. Dentro del género Listeria existen 3 especies de importancia.
Son bacilos muy pequeñitos, delgaditos, gram positivos. Son estos, sí, al contrario del botulismo, son 100% aerobios obligatorios. Porque crecen en el refrigerador, ¿no? Les estoy diciendo que necesitan oxígeno. Y se cultivan fácilmente, a diferencia del anterior género que era difícil de aislar y encontrar. Estas es fácil, solamente necesitamos agar sangre, que es un agar común, y desarrollo. Tiene una hemolicina, produce hemólisis completa o beta hemólisis, y si hacemos pruebas al bacilo, es catalasa positivo, oxidasa negativa. Al igual que el Clostridium botulinum, este tiene flagelos, pero no alrededor, no de bacterias, sino en un solo polo, ¿sí? Y es psicrófilo, que significa que puede desarrollar perfectamente en temperaturas menores a 20 grados centígrados, como las carnes y los vegetales que están en el refrigerador, tranquilamente. Entonces no es tan seguro guardar los alimentos en el refrigerador, también se contaminan de bacterias. La listeria en algunos casos se encuentra colonizando la vagina en la mujer. Puede vivir ahí, puede vivir en el medio ambiente. Es una bacteria importante porque generalmente contaminan neonatos a través del parto vaginal. ¿Y qué enfermedad produce? Lo que se llama listeriosis. Listeriosis puede ser en la mujer embarazada a partir del tercer trimestre, donde pone en riesgo el embarazo porque contamina la placenta y puede producir un parto prematuro donde el bebé nazca y no tenga la suficiente edad gestacional para sobrevivir en el medio externo. En neonatos, el bebé se contagia al atravesar el canal del parto y puede aspirar la bacteria o ingresar dentro del tracto gastrointestinal y provocar sepsis neonatal. Generalmente los prematuros son los más afectados, es decir, se transmite por vía vertical, y también las incubadoras y las cunas de los hospitales pueden verse colonizados por en pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes recién operados, cancerosos o que tienen VIH, produce sepsis y meningitis porque la listeria tiene preferencia por migrar hacia el sistema nervioso central, colonizar las meninges, y estos pacientes inmunosuprimidos se contaminan de esta bacteria por la ingesta de alimentos contaminados por la misma. En ancianos lo propio, y en personal veterinario listeriosis cutánea. ¿Por qué hablamos de personal veterinario? Porque los animales pueden estar colonizados por esta bacteria normalmente y a ellos no les produce patología. Los que hacen veterinaria canina, de gatos o de otro tipo de animales, o atienden partos de animales, pueden contaminarse por esta bacteria. En los veterinarios se considera una enfermedad ocupacional, produce igual abortos espontáneos o partos prematuros, y normalmente podemos aislarla de la placenta de los animales infectados. Entonces esta bacteria es importante porque no solamente se encuentra en el canal vaginal, sino puede ascender hasta el tejido endometrial o puede pasar por la sangre a la placenta. Como la placenta es un lugar rico en sangre, en proteínas, es lo que alimenta a un ser humano, también alimenta muy bien a las bacterias. Y 22% de los embarazos infectados, generalmente los productos no llevan agua interna. Entonces, ¿qué produce la listeriosis? Primero, muerte neonatal, parto prematuro e infección intrauterina. Existe un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome de granulomatosis infantiséptica. No les voy a preguntar este nombre en el examen,
pero se encuentra en niños prematuros, donde nace el bebé y de pronto se encuentra con muchos abscesos, sobre todo en el hígado y en el vaso. Y en la mujer tiene una enfermedad gripal que produce un infecto infeccioso. Se transmite por alimentos, ¿sí? No existe transmisión de una persona a otra, eso sí tienen que saber. La listeria no se transmite de humano a humano, se transmite por ingesta de alimentos contaminados por la bacteria o atravesar por sitios colonizados por la bacteria. Entonces, la primera forma es de ingesta. Ingerimos el alimento contaminado, que puede ser carnes y verduras. ¿Por qué? Porque la bacteria resiste temperaturas bajas. Es una bacteria ciclófila. Esta bacteria tiene tropismo por la región del perineo y sobre todo el aparato sexual femenino. ¿Por qué? Por las condiciones medioambientales de la vagina, acidificación, mucosa y calor, ¿sí? Cuando el bebé atraviesa el canal del parto, inhala la bacteria, el líquido contaminado que recubre. Solamente nos infectamos 5 minutos. Desde toditos empezamos. Ay, 3 minutitos, acabo rápido. Una infección duradera y tiene, como es una bacteria, tiene una pared, tiene un antígeno somático, luego un antígeno flagelar y una virulencia, ¿sí? Coloniza animales y hombres, pero no se transmite de persona a persona, ¿sí? Normalmente vive en los suelos y 5% de las personas lo tienen en el intestino. ¿Cuáles son los alimentos que tienen listeria? Leche, crema de leche, patés, de pollo, lechuga, alfalfa, ensaladas de arroz, todo queso, crema, salami, salchichas, todo lo que nos guste, ¿sí? Ingresa por la vía oral. Se necesitan solamente 1.000 millones de bacterias. En 11 días produce la enfermedad y tiene tropismo por el sistema nervioso central y la placenta. Ingresa dentro de las células al citoplasma, produce una enzima que se llama listeriolísina, destruye y se replica en 1 hora. Tiene una proteína que se conoce por el nombre de AA, que contamina las células que se encuentran alrededor de la célula infectada y se puede dar en todas estas muestras: conjuntiva, oído, garganta, boca, sistema nervioso central, mejorando sangre, también con placenta y sobre todo secreción. La hallamos en un agar enriquecido, como es soya triticasa en sangre. Puede vivir a 4 grados centígrados y por PCR podemos obtener de los alimentos contaminados. El tratamiento es fácil, utiliza desde ampicilina hasta cortisol cuando se diagnostica tiempo. Y lo más importante es evitar no comer alimentos crudos, carne bien cocida, lavar los vegetales, ¿sí? No tomar leche pasteurizada, así que nada de sangría contra la provincia, ni nada de eso. Y evitar los quesos de origen criollo, no recalentar las comidas, ¿sí? Y abstenerse de comidas de expedios públicos, que es lo más complicado, ¿sí? Muy bien. Entonces,